vida eterna. El bien de Dios que viene siempre. Tus pecados son perdonados, hijo. Bienvenidos a SN77. Siga avanzando, Padre. Padre la Santo. gloria de tu nombre. Proclamando las buenas nuevas de salvación. Sidkenu, la imagen que te conecta con Dios. Desde Ciguatepeque, ciudad amada por Dios, tierra bendita y deseada, la Iglesia Cuadrangular, luz en la ciudad, presenta Si tu presencia conmigo no va. Un mensaje de esperanza para la familia. Y ahora con ustedes los pastores Armando y Floribet Romero. Si tu presencia conmigo no va. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Que Dios les bendiga, amados, qué alegría, qué gusto es estar nuevamente conectados. Damos gracias a Dios por su vida, gracias porque abre sus puertas cada viernes de 6 a 7 de la noche, y para nosotros es un placer, una alegría, un gozo nuevamente estar aquí y poder llevar este mensaje de poder hasta sus hogares. Les saluda Pastor Armando Romero de Iglesia Cuadrangular, luz en la ciudad. Mi esposa, como siempre, nos acompaña, y en este día y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar desarrollando este precioso tema que habla acerca de su presencia de Dios y lo que hace en nuestras vidas. Pastora. Amén, gloria a Dios. Es una bendición nuevamente poder entrar hasta sus hogares por medio de este canal de bendición. Sabemos que es la imagen que nos conecta con el Señor. Radio Sidkenu 107.1 y Sidkenu TV. Es una gran bendición, ¿verdad? Y también por la televisión, Facebook Live y en YouTube también, que damos gracias a Dios por estos medios de tan bendición, ¿verdad? Y poder proyectarnos hasta sus hogares. Esperamos que estén bendecidos y rebosantes del gozo del Señor en cada vida de ustedes, y damos gracias a Dios, pastor, por este tiempo nuevamente de estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Y en este momento yo te voy a invitar que juntos hagamos una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Señor, te bendecimos y te damos gracias en este momento por tu amor y tu fidelidad, Señor. Sabemos que es por tu gracia, es por tu favor inmerecido que podemos estar de pie, Señor, que podemos respirar, que podemos caminar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, este programa lo ponemos en tus manos. Desde ya pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu Espíritu Santo abrace a cada familia, en cada hogar, Señor, a los que nos escuchan por la radio también, Señor, ahí por medio de la televisión también nos bendecimos en el nombre del Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des claridad, Señor, en nuestra vida para poder proyectar esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias y una vez más recibe toda honra, recibe toda gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos una vez más porque podemos estar aquí una semana más, pastor, de victoria. Sabemos que pueden haber circunstancias a nuestro alrededor, situaciones difíciles, pero una vez más Dios nos da la victoria para seguir adelante, para seguir avanzando, y sabemos que Dios es poderoso en todas las áreas que nosotros podamos estar pasando. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y Él no conoce derrota. Bueno, sabemos que nuestro tema general que hablamos es de la presencia del Señor, ¿verdad? Moisés en Éxodo 33:15 respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Sabemos que la presencia de Dios es la base de nuestra vida. La presencia de Dios es la que nos impulsa a seguir adelante, avanzando. Sin la presencia de Dios en nuestros hogares, nuestra
nuestra vida sería un caos. Pero damos gloria a Dios por su presencia y también por el tema que tenemos que tocar durante este mes, pastor. Sabemos que vamos a estar hablando acerca de el mensaje de la cruz, un mensaje muy poderoso que va a tocar nuestros corazones, que ha tocado nuestras vidas. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la cruz y lo que significa ese sacrificio maravilloso. Jesús en la cruz compró para nosotros salvación y vida eterna. Amén. El pecado había hecho una separación inmensa entre Dios y el hombre. Pero Jesús creó ese puente que nos conecta con el Padre, haciendo lo imposible posible a través de su sacrificio en la cruz. Compró salvación para nosotros. La cruz es un símbolo de esperanza, porque la cruz es la vida del cristiano. Pues no existe nada, absolutamente nada en este mundo que la cruz no pueda sanar o perdonar. Cuando hacemos mención de la cruz no nos referimos a cruces hechas de madera o de metal o de oro, de plata, no nos referimos a eso. No, en realidad nos referimos a la obra salvadora provista por Dios a través del derramamiento de su sangre en la cruz. A eso nos referimos, porque muchas veces podemos caer en el error de pensar que un símbolo, una cruz, te puede ayudar en algo, pero déjame decirle que no es así. Solo Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Ese sacrificio maravilloso que no podía ser llevado a cabo sino solamente por Él, su sangre pura, su sangre carmesí, su sangre sin pecado, fue capaz de redimir los pecados del mundo. Y es por eso que en este mes estamos hablando de la cruz, ese sacrificio maravilloso, porque gracias a ese sacrificio maravilloso nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Pastora. Amén. Bueno, ¿qué hecho más maravilloso? El mensaje de la cruz. En este día continuaremos hablando acerca de este poderoso mensaje, el mensaje de la cruz. Como creyentes debemos conocer lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para la vida eterna, todo lo que nosotros somos como creyentes, como hijos de Dios. Sabemos que el camino de provisión redentora para la humanidad fue el plan de Dios diseñado para el ser humano antes de la fundación del mundo, y que lo motivó fue su grande amor. San Juan 3:16 lo declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora miraremos el proceso que Él tuvo que pasar para comprar a precio de sangre nuestra vida, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, como el pastor expresaba, fuimos reconciliados, fuimos acercados nuevamente al trono de su gracia para poder obtener oportuno socorro. En Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Sabemos que el Getsemaní significa prensa de olivo. Es uno de los también encontramos que es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Nosotros a veces podemos ver las películas, podemos ver las expresiones, podemos leer en la palabra, pero nunca vamos a tener o palpar tal satisfacción y que nos diga realmente lo que nuestro Señor Jesús pasó, ese sufrimiento tan doloroso. Podríamos preguntarnos, ¿qué era lo que producía este estado en Jesús? Algunos han pensado que esta angustia era una reacción natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios, o sea, el pecado que separa a la humanidad de Dios, los que no han creído en Jesús, y que en ese momento se abatía directamente sobre él por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Entonces el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando Él se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Por supuesto, sus lágrimas no eran como muchas ocasiones lo son las nuestras. Una expresión infantil a lo mejor de frustración porque a veces no logramos que las cosas nos sucedan como nosotros a veces pensamos o queremos o que nosotros queramos que sucedan de tal forma. Pero por el contrario, en su caso, había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Y por esa razón, cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad del Padre, con la voluntad divina. Por supuesto, no se trataba de dos voluntades diferentes. Por un lado la del Padre y por el otro la del Hijo. El evangelista Juan recoge las palabras de Jesús que nos muestra que no había contraposición entre las dos voluntades. En Juan capítulo 12, verso 27 y 28 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa sobre la cual el Padre podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a esa cruz. Aquí vemos todo el camino de nuestra redención y el silencio del cielo indicó que no había otro modo. El Santo Hijo de Dios debía de morir por todos los pecados de la humanidad.
Pastor. Qué acto más tremendo. Que siempre que nosotros hablamos de esto, baja un profundo dolor en nuestro corazón. Porque él era inocente. Él simplemente estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y asimismo él estaba también dando su vida por expiación. Pero esta historia me recuerda a un hecho del pasado. Me recuerda la historia de Abraham, cuando el padre le pide que le dé a su único hijo. Ya sabemos que Abraham tenía casi 100 años. Más de 100 años, le pide a Isaac, su hijo, su único hijo. Y dice que cuando él está a punto ya de cumplirlo, porque él no se lo negó, una voz del cielo le dice: detén tu mano, no le hagas daño. Y dice que ahora entiendo que eres temeroso y no me lo has negado. Y dice: mira, y entonces dice que un cordero enredado por los cuernos en una zarza. Abraham hubo un cordero sustituto, pero con Jesucristo no ocurrió así. Él tuvo que ir, él tuvo que dar su sangre. No había otra forma, no había otra manera en la cual podía redimir a esta humanidad que estaba separada por un abismo, el pecado. No había forma. No. Solo era, por eso cuando va la primera vez encuentra un silencio, pero él tiene sus discípulos, él tiene a ellos ahí que le dicen: velad conmigo y orar. En el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Qué tremendo lo del sueño. El sueño es una parte del ser humano que necesita para descansar. Pero lo tremendo es el requerimiento de Jesús, que le dice: orar y velad conmigo. Él está pidiendo un soporte. Para entender esta parte del verso tenemos que entender la opresión que se desarrollaba en el monte de los Olivos o en el Getsemaní. Inutilizando al grupo de escuderos de intercesión que tenía Jesús. Él tenía su grupo, le dice: velar y orar conmigo. Pero esa opresión los inutilizó. Es la obra más difícil de su vida. Jesús se enfrentó solo a esa prueba. Los discípulos imposibilitados no pudieron dar ese apoyo moral de la intercesión que él necesitaba. Los halló durmiendo. Le dice: ni una hora. No se los dice como reproche, sino se los dice para que pongan atención, que hay cosas en la vida, que la oración abre puertas, la oración abre y detiene muchas situaciones, pero él solito tuvo que estar en ese lugar. El verso 21 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El velar y el orar son una arma poderosa en las manos de cualquier creyente. Jesús lo sugiere a sus discípulos. Le da esta herramienta de guerra espiritual infranqueable en contra de la tentación. Cuando utiliza esta herramienta, tu espíritu se antepone a la carne. Cuando oramos, nuestro hombre espiritual se fortalece y podemos doblegar la carne. Amén. ¡Qué tremendo! En el verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta segunda vez que fue a orar tampoco obtuvo respuesta del Padre. Pero si sabes una cosa, que aún en la respuesta, aún en el silencio de Dios había una respuesta. La voluntad de Dios se tenía que cumplir, como dice el americano, no matter what, no importando qué, se tenía que cumplir.
Me gusta la manera, como lo narra el médico Lucas, uno de sus discípulos. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay unas cosas que llaman mi atención. Sí. Porque el príncipe de paz estaba en una profunda agonía y angustia. El dador de la paz, el que dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga temor. Él estaba en profunda angustia y en agonía. ¿Acaso era el peso que venía recordemos que Jesús no pecó en su vida como hombre y ahora tenía que cargar con el peso del pecado del mundo? Y eso producía en él una angustia indescriptible. Sabiendo que la separación del Padre, porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Sabiendo que al una vez cubrirlo el pecado a Jesucristo, el Padre se iba a apartar y no iba a encontrar respuesta. Wow. Su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Cómo era posible que sudara si era de noche? Y a lo mejor estaba frío. Creo que era una reacción del cuerpo a una profunda prueba de estrés que estaba pasando. El estrés te hace hacer muchas cosas. El estrés, el dolor, la preocupación, la incertidumbre, el saber que tienes una cita con la muerte, porque era con la muerte, iba a ser crucificado. Sí. Y él sabía lo que iba a acontecer. Sí. De antemano él lo sabía. Creo que hasta él podía sentir cuando iba a ser coronado, cuando le iban a perforar sus manos y sus pies. Por un lado estaba solo. Sus amigos, los discípulos, lo dejaron. En la hora más dura de su vida, Judas los traicionó y el silencio del Padre ante su petición. Todo eso hacía que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, como gotas de sangre. Volviendo a Mateo 26, dice el 43, verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando vemos esta escena, cuando nos referimos en esta escena, cuando la leemos, los discípulos, podemos pensar, esta escena de los discípulos, podemos pensar muchas cosas y juzgarlos. Pero pienso que ellos nunca habían experimentado una presión tan grande, capaz de hacerlos dormir en tremendas condiciones de frío nocturno. No es bueno pensar que nosotros hubiéramos actuado mejor que los discípulos, porque a veces decimos, no, si yo hubiera estado allí, las cosas hubieran cambiado. Sí. A veces decimos así, pero eso si hubiera no existe. Eso ya no existe, si hubiera. Entonces, porque aún para ellos esa escena era una escena de aprendizaje que en el futuro lo iban a experimentar. O sea, ellos estaban aprendiendo. Era algo doloroso para Jesús. Mirar que sus amigos, porque ya no los llamaré discípulos, dice, ahora sois mis amigos, ¿verdad? Sabiendo que lo abandonaron y lo traicionaron y todo eso, estaban ahí cargados de sueño. Pero esto les iba a ayudar más adelante, porque más adelante ellos lo iban a requerir de otros que intercedieran por ellos cuando estuvieron a punto de morir o fallecer. En el verso 46, 7 y 48 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Qué tremendo, pastor. Sí, que la palabra de Dios nos habla bien claro, ¿verdad? Y los momentos difíciles y agonizantes que nuestro Señor pasó por amor a nosotros, que somos tan, ¿cómo se llama? Pecadores, tan inmerecedores de ese grande amor, ¿verdad? Entonces, me llama la atención cuando Judas le dice: al que yo besare, ¿verdad? Al que yo besare, ese es. Y llegaron a él con palos, y él les dice: vienen con palos, les dice, ¿cuántas veces estuve con ustedes en la sinagoga y no lo hicisteis? Qué tremendo. Entonces, aquí el recorrido de hacia la cruz había comenzado en el Getsemaní. Entonces, en Marcos 14, verso 53 en adelante, nos enseña que él fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado por delitos religiosos. El Sanedrín buscaba pruebas falsas para condenarlo a muerte. El verso 57 dice: entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, callado y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El Sanedrín tenía la autoridad para pronunciar una sentencia de muerte, pero no podían ejecutarla. El gobernador de Judea, Poncio Pilato, era quien podía ejecutar la pena capital. Pero ellos habían preparado un complot. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre muriera. Ya lo habían condenado a muerte con falsos testimonios, golpeándole, rasgando sus vestiduras, dando de puñetazos. Pero él estaba callado, él permanecía en silencio. Pastor. Qué tremendo, qué escena más desgarradora, el proceso por el cual nosotros ahora tenemos vida. El complot para matar al Señor estaba en proceso. El sumo sacerdote y los escribas, y con ellos los ancianos, estaban agotando todos los recursos para dar muerte al Mesías. Querían hacerlo por la vía legal, por miedo del pueblo. En Lucas 23, verso 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo,
un rey. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Todos ellos con mentiras e inventos querían injuriarle, querían acusarle, y inventos querían que Pilato diera la sentencia de muerte. Pero aún Pilato no hallaba un delito en Jesús digno de muerte, que no decía nada para defenderse, él callaba. Verso 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Hasta un gobernador impío, un gobernador como Poncio Pilato, él no hallaba ningún motivo. Todos los que se dicen religiosos le acusaban, le querían matar. ¿Cómo era eso que eran hijos de Dios, verdad? Y querían matarlo. Jesús ante Herodes dice, entonces Poncio, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Por eso, es la única forma que se alegró, porque esperaba ver una señal. Sí. No tenía alegre por tener al frente al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice el 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. La injusticia del hombre, con falsos intereses de saber lo divino, pero Jesús callaba. O sea, había un interés en Herodes de saber, pero no era un interés que podría venir algún cambio o algo, no. Había un interés solo de que le hiciera alguna señal, porque ellos acostumbraban a recibir favores de los condenados, ¿verdad? Me haces un milagro, me haces algo y yo te doy, o yo te suelto, o yo te hallo esto. Pero Jesús callaba porque sabía las intenciones. Dice, la injusticia del hombre, dice, con falso interés de saber lo divino, pero Jesús callaba ante un gobernador corrupto, acostumbrado a recibir favores de parte de los acusados. Pero Jesús no se dejó sobornar por un falso interés que mostraba Herodes. Así que Herodes optó por burlarse de él, encarnecerlo, y lo regresó a Pilato. Entonces Pilato convoca a los principales sacerdotes y gobernadores y al pueblo y les dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que se le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte he hallado en este hombre. Wow. Le soltaré pues después de castigarle. La justicia terrenal la vamos a poner entre comillas, porque es una justicia que se puede sobornar, se puede comprar, se puede manipular. Esa justicia perversa encontró que Jesús era inocente. Le estoy hablando de lo peor, lo más corrupto de esta vida. Halló que aquel hombre era inocente. No hallaba motivos. Ni él, ni Herodes, ni Pilato encontraron delito en contra de él. Y nosotros sabemos que no había motivo, razón o circunstancia por la cual estaba él siendo golpeado, estaba siendo encarnecido. Él simplemente estaba cumpliendo la voluntad del Padre.
Por esa razón los gobernantes estaban dispuestos a soltarle. Verso 17 dice, y tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Oye, qué tremendo. Días antes en la entrada triunfal, ¿qué decían? Hosana Al Altísimo. Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Y ponían palmas para que viniese. Días después, crucifícale, danos a Barrabás. ¿Quién los entiende? Si yo los estuviera viendo en este momento, diría, ¿quién los entiende? ¿Ah? Wow. Qué tremendo, pastora. Sí, es algo. ¿A quién prefirieron que soltaran? ¿A Barrabás? ¿Y quién era Barrabás? Era un criminal, era un delincuente. Pero querían que soltaran a Barrabás y no a Jesús, que no había pecado en él, no había cometido nada. Ellos prefirieron a Barrabás. Juan capítulo 18, verso 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En Juan capítulo 19, verso 1 y 3 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En Juan 19, capítulo 14, dice que era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, Poncio Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Cuando yo estudio esto, pastor, mi corazón tiembla, mi corazón se conmueve a decir, ¿verdad? No tenemos más rey que César, un gobernante, ¿verdad? Entonces a él lo habían desechado, él no era el rey. Qué doloroso. Y él dice que no decía nada, él callaba. Qué dolor tan tremendo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pilato? Pues se lavó las manos, ¿verdad? ¿Qué era la cruz? ¿Qué era la cruz, pastor? La cruz era un instrumento de tortura creada por los romanos. Esa cruz tenía el mayor sufrimiento creado. Ese era como un monstruo. Era algo creado para la destrucción de la carne y que tenía que pagar el máximo expresión de dolor, era esa cruz. Pero sí, sabemos eso. Pero hubo tal ensanchamiento sobre este caso en particular de Jesús. Cuando lo latigaban, ¿verdad? Acuérdate que los látigos tenían en las puntas... tenían garfios. Y cada vez que lo latigaban, se desprendía,¿qué? Carne de él, ¿verdad? Entonces,
Una cruz romana era considerada una obscenidad para el mundo del primer siglo. Esta forma de pena capital estaba reservada solo para los criminales más despreciables contra el Imperio Romano en el mundo antiguo. Una cruz era la forma de ejecución pública más temida. Una cruz era tan ofensiva que ningún ciudadano romano podía sufrir esta bárbara muerte. La muerte por crucifixión fue una muerte lenta y tortuosa que prolongó el alivio de la muerte del culpable. Entonces, ¿y esto cómo era el procedimiento? Se le llamaba la marcha de la muerte. El procedimiento se desarrollaba de la siguiente manera. Un criminal acusado sería sometido a juicio ante un juez que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. Si el acusado era encontrado culpable de un crimen capital, sería sentenciado a muerte por crucifixión. El criminal se vería obligado a llevar su vara transversal a través de las calles de la ciudad hasta el sitio de ejecución en las afueras de la ciudad. Esto se conocía como la marcha de la muerte y era una muestra pública de su culpabilidad ante todos. Tenía la intención de provocar vergüenza pública. Llevar la cruz se consideraba un acuerdo con la sentencia de muerte del juez. Era una admisión forzada de culpabilidad según la ley y un acuerdo con el veredicto del Tribunal Superior. A medida que el criminal llevaba su travesaño, la gente de la ciudad se alineaba a ambos lados de la calle. Esto estaba destinado a ser un espectáculo público. Significó gráficamente que este delincuente fue condenado por Roma y digno de muerte. Este individuo fue considerado como un hombre muerto caminando. Sería sobre esta misma viga transversal que el criminal sería clavado en el acto de crucifixión y levantado para morir. En 2 Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. Y el autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por todos. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa que estaba reservada para los malos y que contenía la indignación divina contra los impíos, o sea, contra todos los pecadores, ¿verdad? Que estaban destituidos. Dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono de Dios, el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo, el pecado que nos separaba del Padre. Pero Él hizo ese camino hacia la muerte. Él llegó hasta donde el Gólgota, al lugar que se le conoce como el lugar del monte de la calavera. Hasta allá Él iba cargando, ¿verdad? Todo el peso que a nosotros nos tocaba, Él lo cargó en esa cruz. ¿Cómo no debiéramos nosotros rendirnos ante este hecho? ¿Cómo nosotros no hubiéramos de decirle: Padre, aquí estoy, perdóname? Realmente el sacrificio en la cruz del Cordero de Dios no tiene precio, no tiene precio y nunca habrá un precio.
costó la sangre del Cordero derramada para que tú y yo fuéramos liberados de la maldición, del pecado que estaba sobre nuestros hombros. Pastor. Amén. Es algo bien tremendo todo lo que se está hablando acerca, pero nunca el mundo va a comprender por completo el sacrificio de Jesús que hizo por la humanidad. Pero nosotros que hemos creído en Él, damos gracias porque a través de la cruz fuimos reconciliados con el Padre y hoy esperamos cielos nuevos y tierra nueva y vamos a gobernar con Cristo, todos nosotros. Ahora usted ya no tiene que hacer nada, ningún sacrificio, ya Jesucristo lo hizo todo por usted. Semana Santa, o como le dicen en inglés, Holy Week, eso es, en todo el mundo se le conoce como The Holy Week o la Semana Santa. Es un perfecto tiempo para que usted haga memoria de recordación. Es una semana de recordación del sacrificio que hizo Jesús a favor nuestro. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él derramó su sangre, hasta lo último de su sangre por usted y por mí. Él no hizo excepción de persona. Usted dirá, no, pero por mí no, por usted también Él dio su vida. Déjeme decirle que cuando examinamos todo lo que aconteció, nosotros nos baja un profundo dolor el saber cómo actuaban los que llevaban la ley, los estudiosos de la ley, los escribas y todos ellos. Pero este tiempo es un tiempo de que por un momento podemos pensar, ¿quiere decir que Jesús dio la vida por mí? Sí. Le gritaban, bájate de esa cruz. Pienso que Él decía, si yo me bajara de esta cruz no te puedo salvar. Es por eso que Él llevó a cabo esta tarea de la redención del mundo. Pastora. Sí. El pastor decía, viene esta semana de Semana Santa, Holy Week. Pero lo contrario que hace la humanidad muchas veces al conmemorar esta semana es totalmente diferente a lo que nos manda la palabra. Dice que es un recordatorio, es una conmemoración, lo que Él hizo por nosotros. Pero estamos tan enfocados, estamos tan atarellados, están, guardando hasta el último centavo, ¿verdad? Para ir a disfrutar, ¿verdad? De la vida carnalmente, como se le puede decir. No es que usted y yo no vamos a pasar un tiempo agradable, un tiempo donde disfrutamos sanamente. Pero el hecho más poderoso y más significativo es que usted y yo reflexionemos en este mensaje de la cruz. El mensaje. ¿Por qué? Porque a través de esto es que usted y yo podemos obtener vida eterna. Y si nosotros no reflexionamos y si no cambiamos nuestra manera de vivir y si vivimos como el mundo vive, yendo para acá y haciendo y deshaciendo, bueno, el enemigo va a cobrar lo que ellos hacen. El enemigo está feliz de que usted disfrute la vida como a usted le guste, al por mayor y al menor y todo eso. Y que se olvide de lo que realmente significa el mensaje de la cruz. Es tiempo que usted y yo reflexionemos. Es tiempo que usted y yo nos detengamos un momento. Digamos, Señor Jesús, gracias. A lo mejor yo no sabía todo lo que tú sufriste por nosotros. No hay palabras, a lo mejor, en las que nosotros podamos expresar todo este hecho, todo este acontecimiento, lo que sucedió. Lo podemos decir porque en la palabra está escrito, pero no podemos decir, yo fui testigo de esto, pero sí sabemos que es un dolor
un dolor, un sufrimiento que nosotros no lo podemos explicar con palabras. Los médicos, los científicos dan una explicación a través, aún hay libros para estudiar todo este acontecimiento, lo que Jesús padeció en su cuerpo, la angustia que padeció, ¿verdad? Hay libros y mencionan a la luz, pero todavía nos quedamos cortos. Hermano y hermana, amigo, amiga, que nos ves por estos medios, si tú no has conocido a Jesús, no lo has invitado a tu corazón, no le has dicho, Señor Jesús, gracias. Gracias por el sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Perdóname, yo abro mi corazón a ti. Transforma mi vida. Él lo va a hacer, porque dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él está ahí listo para entrar a tu corazón y transformar tu vida, porque Él en la cruz estaba con los brazos ¿qué? Abiertos para toda la humanidad. Él no dijo, es que tú eres muy pecador, es que me vas a fallar. Un momento dices que sí, otras veces dices que no. No, Él no dijo eso, sino dijo, mi vida la doy por ustedes, ¿verdad? Entonces es un tiempo de reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Una semana de reflexionar, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque podemos seguir aquí, pero el tiempo se nos ha ido, ¿verdad, pastor? Wow. Y queremos enviar un saludo general a todos los que nos están viendo y aún durante la semana se conectan y ven el programa. Damos gracias a Dios por sus vidas, los bendecimos y declaramos la bendición de lo alto, declaramos que la presencia de Dios llene tu vida y te toque, que el Espíritu Santo no te deje en paz hasta que tengas ese encuentro con Jesús, el que dio la vida por ti. Entonces enviamos un abrazo y un saludo y vamos a orar, pastor, por las necesidades y a alguien enfermo. Oramos por la sanidad también. Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir que ahí donde está incline su rostro y vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos delante de ti. Primeramente, Padre, agradecidos, humillados por este tiempo maravilloso, Señor, que hemos compartido tu palabra. Padre, yo ruego porque el que está enfermo, Padre, por aquel, Señor, que en este momento, Padre, está en cama, Señor, y los médicos han dicho no hay esperanza para ti, Padre, pero tú eres la esperanza. Enviamos, Señor, esa palabra de sanidad a ese hogar, a esa cama, ahí donde está, en silla de ruedas. Yo no sé cuál es su situación, el Señor la sabe, y en este momento oramos por usted y intercedemos y declaramos la palabra que Jesús dijo, yo soy tu sanador. Aleluya. Él dice la palabra de Dios que Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros fuimos sanado. Si usted está enfermo, si usted tiene algún problema, alguna dificultad, alguna situación urgente que necesita la intervención de Dios, por favor llame a ese número que está en pantalla. Nosotros con gusto le vamos a contestar. Déjeme decirle que tu palabra dice que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. Déjeme decirle, en este momento enviamos ahí donde tú estás, en esa casa, si puede ser alguna situación grande, a una situación que usted dice no hay esperanza, mi situación es sumamente grande. Déjeme decirle que nosotros confiamos en el gigante de gigantes, aquel que no conoce derrota y que Él ha dicho que por su llaga fuimos sanados. Déjeme decirle en este momento que confíe en Él y Él va a hacer. Solo ríndase delante de Él. Dice, rinde delante de mí y yo haré. Que Dios me lo bendiga en esta preciosa tarde. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Nos gustaría seguir, ¿verdad? Pero que Dios me lo bendiga. Amén. Y pase una excelente tarde o noche. Y será hasta la siguiente semana, a las 6 de la tarde, el día viernes, estaremos hablando acerca de las
7 expresiones Sí, de Jesús, o 7 las palabras. palabras finales de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Invite a un amigo, comparta el link para que podamos aprender juntos acerca de esta palabra. Será para nosotros un privilegio poder estar aprendiendo juntos. Así que les enviamos un saludo y también damos gracias a Dios por este medio, ¿verdad? Que Sí. nos permite poder expresarnos hacia ustedes, poder proyectarnos hacia ustedes. Les invitamos a que oren por este canal de bendición. Sabemos que es un canal que Dios ha levantado poderosamente. Y si usted quiere ser parte de expandir el reino de Dios, usted puede sembrar en este canal de bendición, en Siqueno TV, ¿verdad? Y Radio Siqueno 107.1. Usted puede sembrar al canal, usted puede traer su ofrenda al canal, no a nosotros, al canal, para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Lo que Dios ponga en tu corazón. Acuérdate que la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Así que será hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes A las 6 de la a tarde. las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.